Gracias por seguirnos. La situación en Siria se ha agravado significativamente tras la toma de Damasco por parte de grupos terroristas, entre ellos el grupo Hayat Tahrir al-Sham, con vínculos a Al-Qaeda. La presencia de grupos terroristas en la capital siria plantea una grave amenaza para la seguridad regional e internacional, generando preocupaciones sobre la proliferación del terrorismo, el control de armas y la estabilidad en Oriente Medio. Hoy abordamos el escenario en Siria. Soy Luis Francisco Blandón. Bienvenidos. Terroristas derrocaron al presidente Bashar al-Assad y han tomado el poder en Damasco. Los extremistas están sumiendo al país en el caos que recién se había recuperado de una cruenta guerra llevada a cabo por Occidente, mientras que poderes hegemónicos tratan de lavar el rostro de quienes detentan el mando de manera fáctica y que están cometiendo crímenes bajo la impunidad de las Naciones Unidas y con el apoyo del sionismo. Bueno, ahí teníamos entonces el perfil de nuestro programa y la compleja situación en Siria. Vamos a presentar de inmediato a nuestros invitados para hablar del tema. Me acompaña Omar Hassan, él es analista internacional, profesor universitario del Centro de Saberes Africanos. Muchísimas gracias, Omar, por tu tiempo con nosotros y la audiencia latinoamericana. También Julián Rivas, analista internacional, docente, periodista, por supuesto con experiencia como diplomático en Asia. Muchísimas gracias, Julián, por tu tiempo nuevamente con nosotros acá en Texto y Contexto, para poder abordar esta situación tan compleja en Siria y luego de lo sucedido a la luz precisamente de lo que ocurrió, Omar, el fin de semana. ¿Por qué no hubo un enfrentamiento directo entre terroristas y el ejército sirio? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, esa es una de las preguntas que todavía sigue, parte de las grandes incógnitas que todavía no están absolutamente claras, particularmente con las dinámicas entre el presidente Bashar al-Assad, su gobierno, el gobierno de Moscú, el gobierno en Teherán. Pero lo que sí es, sin duda alguna, es que yo no veo esto como una parte de la guerra, sino que simplemente estas organizaciones terroristas se hicieron una movilización desde el norte al sur y entraron, razón por la cual no fue sangrienta, no fue violenta, no fue... Entonces, ahí hubo acuerdos. Y esos acuerdos fueron en base a posiciones que se asumieron anteriormente. ¿Qué tipo de acuerdos pudiesen existir? Acuerdos de salir del poder, acuerdos de entregarle a estas entidades. Definitivamente, lo que sí se sabe con toda la seguridad es que ese no fue el desempeño de un ejército nacional bien armado y con tanta experiencia luchando contra esta misma gente desde el año 2011. Correcto, estamos hablando de ya más de una década precisamente que se ha abordado este tema, Julián. ¿Por qué, a tu juicio, no hubo un enfrentamiento directo? Bueno, esto es un largo proceso. Cuando comenzó el año 2011, marzo, se inició este conflicto directamente. En ese año Siria tenía una economía próspera, con recursos propios, no tenía deuda, tenía entre 8 y 10 millones de turistas al año en visita, una gran producción de trigo, y esto fue debilitándose. Una política que incluso en una oportunidad yo leí el diario Aurora de Tel Aviv y decía que a Siria había que irla debilitando poco a poco. Esto es consecuencia de un largo proceso. El ejército sirio en el 2011 tenía 450.000 soldados. Hasta ahora tenía 75.000. Una delimitación territorial respetada por todas las naciones, menos por Israel. Hoy hay un país tutelado, intervenido, con amenaza de fractura y sin duda el apoyo de Rusia e Irán en su momento fueron bastante sólidos, igual que Hezbollah. Creo que el régimen o el gobierno de Bashar al-Assad, que es más democrático que los que dicen hoy que era una dictadura que cae, cometió errores de liderazgo interno, de unidad. Toda la zona norte de Siria fue destruida por los vecinos, saqueados sus recursos, su petróleo fue robado. O sea, Siria es un país que en los tres planos del poder agregado nacional fue dislocado. En lo económico,
el colapso de la actividad económica. En lo político, la diplomacia, el aislamiento diplomático. Incluso la Liga Árabe lo expulsó en un momento. Y, digamos, en términos militares, un desgaste, si bien recibió armas, Israel lo bombardeaba permanentemente. Es decir, una situación que expresa el colapso. Además, no hablemos de las sanciones que le impuso Estados Unidos y la Unión Europea, más la emigración. Es un cuadro que debe ser observado por todos los países que han sido bloqueados, porque tampoco genera una política alternativa para darle sustentabilidad, lo que se llama el conato, la posibilidad de mejorar y sobrevivir, sino se quedó en un momento pasmada dependiendo del apoyo y por supuesto hubo mucha traición y engaño. Sí. Aparentemente se iba a intervenir a Israel. Israel está interviniendo en favor de que poner lejos a Siria para tener una línea segura de protección. Todos estos elementos están presentes. Sí, vamos a hablar de Israel más adelante porque quiero en el análisis abordar la situación a futuro, a lo interno en Siria. Omar, la fragmentación se espera, dicen algunos analistas, otros analistas esperan una situación más compleja desde el punto de vista de seguridad y desde el punto de vista de los derechos democráticos. ¿Qué esperar en Siria luego de la toma por parte de terroristas en Damasco? Bueno, la parte de derechos democráticos no tengo, o sea, yo ni siquiera la meto en la ecuación, porque no veo ninguna prosperidad democrática ahí. Más bien, ahí lo que estoy mucho más preocupado es lo mismo que señala la última comunicado que emitió la Cancillería venezolana, a donde considera que una de las preocupaciones más grandes que tiene el gobierno bolivariano es la integridad física de Siria, y lo dicen por muy buena razón, porque esto va hacia la balcanización seguida por el caos perpetuo y renovable, un caos renovable. Esto se va a dividir en kurdos de un tipo, kurdos de otro tipo, drusos, cristianos, un tipo de musulmán, otro tipo de musulmán. ¿Por qué va a ser así? Para explicar un poco más a la audiencia este tipo de grupos y la posible fragmentación en ellos. Bueno, primero porque es el diseño de los patrocinantes de los grupos armados, que es aplicarlo pero a todo el Medio Oriente. Ese es el nuevo Medio Oriente que tenía en mente el señor George Bush. Desde el comienzo, ese es el nuevo, es romperlo en pedacitos. Ya pasó con Libia, ya pasó con Irak, Yemen. No es una coincidencia, es un plan y el plan se está siguiendo. En Siria ayuda mucho que efectivamente todos estos grupos han logrado llegar, no decir al poder, sino sacar al gobierno de Bashar al-Assad, porque ahora es la coyuntura perfecta para entonces empezar a romper en pedacitos y cada grupo luchando contra cada grupo. Cuando son pequeños y están en guerra constante entre ellos mismos, nunca se pueden unificar, tener una visión, tener planificación, trabajar a largo plazo y constituirse como una amenaza para el original ladrón de tierra que fue enterrado en la región del Medio Oriente desde hace más de un siglo, que son lo que hoy en día se llama la entidad sionista. Sí. Fragmentación en Siria, ¿cómo lo ves, Julián? Es una experiencia reciente que va a llevar a un caos. En Siria van a prevalecer, como ocurrió en Afganistán, los señores de la guerra. Posiblemente pase una etapa superior de despotismo y no garantiza estabilidad. El régimen del PDPA en Afganistán, año 78 al año 94, contribuyó a su derrumbe un activista del movimiento sindical, Rachid Dostum. Han ocurrido tantas cosas en Afganistán y todavía Rachid Dostum, representante de los uzbecos, existe como actor político en una resistencia contra los talibanes. Eso es lanzarse por el camino de la incertidumbre y del desgaste. Y 8.000 años mínimo de la presencia de la nación siria asegurada, su modelo de vida y coexistencia, están ahorita amenazados y generar un vacío que en última instancia no favorece, pero creo que en el fondo lo que se ha buscado en 100 años,
que es que prevalezca el elemento supuestamente religioso infiltrado por las organizaciones de inteligencia del Reino Unido, Estados Unidos, que en nombre de una serie de elementos reaccionarios ocultan el carácter de clase de quienes dirigen esas agrupaciones. Yo a veces observo que el tema religioso de mucha gente del Medio Oriente es como un sucedáneo, algo así como un chocolate que no es chocolate, sino es manteca de cacao con polvo de cacao. Y se vende como si fuera transformador. No es transformador, es destructor. Y ese nacionalismo árabe del Renacimiento, el partido Ba'ath, finalmente ha sido cerrado. Paradójicamente, el señor Bashar, uno de sus errores fue que sonrió o apoyó el derrumbamiento de Muammar Gaddafi, y vemos una situación en la cual finalmente le ha tocado a él. Pero han sido 10 años de desgaste que ha llevado al colapso, y por supuesto el renacimiento de la nación siria es mucho más difícil porque hay deterioro, desgaste, hay imposición de tutelaje. Justamente el papel de Israel es también importante, que quiero tomar en el análisis con ustedes, pero vamos a hacer una breve pausa. Hoy estamos hablando de la compleja situación en Siria y luego de que extremistas terroristas hayan tomado el poder en Damasco. Vamos a una breve pausa acá en Texto y Contexto, ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto. Hoy hablamos de Siria, luego de la difícil situación que se ha vivido en los últimos días. Por supuesto, un grupo o varios grupos extremistas durante una década o más de una década han estado allí en conflicto en ese país con el gobierno de Bashar al-Assad, que ha renunciado a su cargo y que plantea serios desafíos, no solamente para, digamos, el derecho de los sirios, sino también la democracia y la seguridad en todo Oriente Medio. Omar, hablábamos del papel de factores externos, el papel del sionismo en todo esto que ha ocurrido en Siria. ¿Tu opinión? Bueno, para impulsar y movilizar a estos actores, yo creo que la tarea es más estadounidense que sionista. Claro, en el fin, diferenciar los intereses de uno y otro es prácticamente imposible. Pero ahí es donde está trabajando más la CIA y el gobierno estadounidense para movilizar a estos grupos, porque claro, el gobierno de Bashar al-Assad era un problema para el sionismo en particular. Pero yo creo que ahorita el sionismo se está percatando de que a pesar de lo terrible para ellos que era el gobierno de Bashar al-Assad, por lo menos era un gobierno que controlaba un territorio y que era un Estado. Lo que viene ahora es efectivamente lo que ellos siempre soñaron, el caos, pero ese caos puede pasar la frontera y caer encima de ellos. Ellos se aprovecharon ahorita y destruyeron una gran parte del equipamiento del ejército de las Fuerzas Armadas sirias, una gran tragedia que en la guerra del 73 nunca pudieron hacerlo, en la guerra del 82 en el Líbano igualmente nunca lo pudieron hacer. Ahora que el gobierno de Assad no está, padre o hijo, es la única oportunidad que tuvieron para hacer esto. La consecuencia, claro, es ellos están tratando de protegerse de un futuro de alta incertidumbre y que puede ser bastante negativo porque por más que lo odien, inestabilidad en la frontera siempre va a salpicar tanto al Líbano como a ellos. Sí. Eso lo tienen bastante preocupado, ahora, con buena razón. Vamos ahora al punto de vista periodístico, porque Julián, tú como periodista, como una figura como el terrorista Abu Mohamed al-Yulani, terrorista con precio a su cabeza en el ámbito internacional, se muestra a la prensa occidental con un blanqueo, incluso con aspiraciones demócratas dentro de todo el caos que se está viviendo en Siria. ¿Cómo entender esto? En efecto, esta experiencia es una repetición de otras que hizo el mismo sionismo en sus inicios con el terrorismo. Los fundadores del sionismo practicaron el terrorismo, surgieron como grandes estadistas. Y creo que está Begin, por ejemplo,
Ahora, construcción se dio en Afganistán y se dio en imágenes así transformadoras. Se han dado en Irak. Pero lo que sí es cierto es que hay un sionismo que se deriva del judaísmo, pero de las mismas matrices hay un sionismo cristiano y hay un sionismo islámico. Creo que hay un elemento sionista y hay sectores del mundo islámico que desean la paz con Israel. Porque decía esto del sucedáneo. Hay capas que se revisten de religiosas y en el fondo lo que son burguesías, con intereses económicos específicos y quieren un plano de organización. Y por supuesto hay otras que tienen intereses económicos, pero luchan por una teoría que es la resistencia, la organización del territorio, la historia árabe, los elementos que constituyen la propia Siria. Esto, sin duda alguna, está presente. En todo esto, ¿cómo vemos los intereses precisamente intereses del grupo geopolíticos terrorista? y geoestratégicos? Por lo menos del grupo terrorista y al-Yulani, que está a través de los medios de comunicación vendiéndose como una persona demócrata y con intenciones de llevar a Siria a un estado de bienestar social. Esas organizaciones terroristas son corporaciones económicas y tienen negocios en la economía sumergida, tienen intereses petroleros. Pasan a conformar, acuérdate, los delincuentes en una época su objetivo es ascender a una capa social y convertirse en grandes hombres de negocio. Es la situación que está presente y esta nueva burguesía está configurada según los intereses de Estados Unidos y Israel. Hay un plan de reseteo del Medio Oriente que lo que busca es garantizar la seguridad de Israel, que hasta hace poco temía porque le saltaran la cerca. Ahora la pusieron más lejos para que se dificultara. Golpearon primero al Líbano, luego van por Líbano, Perú, luego van por Siria, luego van por Irak, y si descuidan los iraníes les van a llegar a la puerta también, que en cierto sentido ya ocurre en Baluchistán. Es decir, estamos en una situación de guerra por partes. Y esta guerra por parte, por supuesto, también contribuyó Ucrania, financiando a los grupos terroristas para ver si afectaba a Rusia. Es decir, es un cuadro complejo que también se aplica en América Latina. La Universidad de la Seguridad de Estados Unidos, la Universidad Nacional de la Seguridad, es la misma que financia y atiende y educa a los líderes de Guyana y a los líderes de la oposición venezolana. Es decir, hay un planteo, un mapa global, una observación del cuadro global en el cual se van ejerciendo política. Omar, contigo. Nuevamente, grupos terroristas toman Damasco y es un blanqueo a través de los medios de comunicación. Se vende al Yulani como una persona con aspiraciones demócratas, con sentido de derecho social. ¿Qué esperar de la figura de esta persona en Siria? Bueno, primero lo que sucede, no nos extraña, es el proceso contrario de lo mismo que le pasó a Osama Bin Laden. Osama Bin Laden se vendió como un héroe. Osama Bin Laden era el héroe que iba a salvar a Afganistán de la malicia soviética. Ese era amigo de Ronald Reagan, de la administración. Y bueno, después cambia 180 grados cuando es conveniente para los Estados Unidos. Aquí es simplemente al revés. Pero no creo que se quede así por mucho tiempo. Igualmente regresará a ser cuando ya no sea útil para Washington. Lo que sí es muy interesante sobre el tema del sionismo, y yo lo quiero amarrar con lo que está pasando ahorita con lo que ya ha pasado de 1 año y pico de genocidio en Palestina, es lo siguiente. De acuerdo a los defensores del genocidio, que es el gobierno de Estados Unidos, el gobierno alemán, ciertos gobiernos occidentales, todo este año de genocidio, la entidad sionista ha tenido el derecho a hacerlo. ¿Por qué? Porque es defensa propia, el derecho a la defensa. Ahora, el territorio que se está robando de Siria, el bombardeo, las masacres que están haciendo, eso es ya defensa propia, no lo podemos llamar, porque nadie en Siria lo está atacando. Más bien, los que están entrando aquí son supuestamente los aliados de su aliado en Washington. Entonces, esto deja bastante claro que la agresión sionista y la defensa de los Estados Unidos siempre fue falso, siempre fue una hipocresía, y lo único que le interesa es el expansionismo sionista para hacer el enclave que crearon los británicos hace más de 1 año, hace más de 1 siglo, y que lo
que heredaron los estadounidenses es una entidad, un tumor en la región que lo único que hace es crecer y robar más tierra. Ahora, ¿cuál va a ser el alcance? Ya veíamos, escuchábamos a Julián diciendo de otros países, pudiese tocar la puerta a Irán, por ejemplo, esta situación. ¿Qué esperar? Bueno, una cosa es Siria, Líbano y lo que pueden lograr ahí, y otra cosa es Irán. Recuérdense que Irán por sí misma es una fortaleza natural. Invadirla es prácticamente imposible. El único daño que se puede causar es tratar de desestabilizarla desde adentro, y eso es bastante difícil. Creo que el objetivo de ellos es un poquitico menos optimista, menos ambicioso, y es simplemente limitar la capacidad de proyección y las relaciones que tiene el gobierno de Teherán en la región del Medio Oriente para poder quebrar el axis de resistencia, el grupo de resistencia, especialmente a los sionistas, como destruyendo los otros países. Irak pudiera ser un objetivo, pero yo creo que el Líbano todavía sigue siendo un objetivo para destruirlo aún más. Y uno nunca sabe después quién más puede estar involucrado. Egipto, Jordania, casi todo es posible. Irán yo creo que es lo más difícil para enfrentar, porque eso es una potencia regional por una razón, que es su gran capacidad para defenderse y para proyectarse. Pero una cosa es eso y otra cosa es afectar a un país que ha estado en ruina por tanto tiempo, como Irak, como Libia. Esos son los objetivos que son más fáciles y poco a poco lo han logrado. O sea, han ido destruyendo un país tras de otro. Los únicos que se han salvado hasta ahorita es Jordania y Egipto, por los momentos. Bueno, esperemos que la situación no escale, pero por supuesto es complejo teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en los últimos días. Pero ¿usted qué opina? También es importante su opinión a través de nuestro servicio informativo. Recuerde, contáctenos @telesurtv.net para sugerencias y opiniones sobre este y otros temas acá en Texto y Contexto. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros y poder entender un poco más este escenario y explicarlo, por supuesto, a todos ustedes, a la audiencia en América Latina, el Caribe y el resto del mundo. Así finalizamos. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.